Sábado 27 de septiembre. Cuarto y último sábado ya de este mes de septiembre. Y hermanos, es una bendición el saludarle y compartir el mensaje de la bendita palabra de Dios. El evangelio para hoy está tomado de San Lucas, capítulo 9, versículos del 43 al 45. Doy lectura a la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo, como todos comentaban admirados los prodigios que Jesús hacía, dijo a sus discípulos: presten mucha atención a lo que les voy a decir. El Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. Pero ellos no entendieron estas palabras, pues un velo les ocultaba su sentido y se las volvía incomprensibles, y tenían miedo de preguntarle acerca de este asunto. Hermanos, esta es palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Continuamos, hermanos, con la lectura y meditación del Evangelio de San Lucas. Recién, pues esta semana hemos llegado ya al capítulo 9 y veíamos el día de ayer cómo el Señor Jesús, estando en un lugar solitario, le preguntó a sus discípulos quién decía la gente que era Él. Y luego les va a preguntar a ellos: ¿quién dicen ustedes que soy yo? Y meditábamos, ¿verdad?, sobre esa respuesta que el apóstol Pedro le dio. Pero luego se nos presenta la escena de la transfiguración, escena que no hemos leído, pero al bajar del monte de la transfiguración, los discípulos lo estaban esperando al pie del monte. Ahí es donde Jesús ahora les va a dar por segunda vez la noticia de su muerte. Pues la primera vez fue ahí donde Simón Pedro le dijo: tú eres el Mesías de Dios. Inmediatamente Jesús le dijo: ahora vamos a Jerusalén, donde el Hijo del Hombre será capturado, será entregado a los hombres, estos lo van a matar, va a ser crucificado, pero al tercer día va a resucitar. Es ahí donde, de acuerdo al Evangelio de Mateo, fue Pedro que le dijo: Señor, que eso jamás te suceda a ti. Pero 6 días después se da lo que ya decíamos, la transfiguración. Pero ante aquel texto había una multitud que le seguía al Señor, y esta multitud comentaban admirados los prodigios que el Señor hacía. Prodigios que reflejaban la presencia del reino de Dios, las obras del reino de Dios. Prodigios que anunciaban milagros, sanaciones, liberaciones, y cómo el reino de Dios iba abriéndose camino en medio de aquel pueblo. Toda la gente, dice la palabra, admiraba el poder de Dios. Pero notemos cómo en medio de aquella alegría de la gente, aquella admiración, aquel regocijo, aquel gozo de la gente, el Señor Jesús les va a dar una noticia bastante dura. Y le dice: presten mucha atención a lo que les voy a decir. El Hijo del Hombre, les dijo, va a ser entregado en manos de los hombres y lo van a crucificar. Pero ellos, dice la palabra, no entendían o no entendieron aquellas palabras del Señor. O sea, ellos a lo mejor las escucharon, pero no cayeron, ¿verdad?, en la sintonía, que el Señor estaba hablando de algo que estaba muy pronto a suceder. Ahora, recordemos, el pueblo está gozoso
Y quizás por eso, pues, no le prestaron atención a Jesús ante lo que hoy está diciendo. Pero alguien podría decir, hermanos, que qué mal momento escogía el Señor para anunciar su muerte. O podríamos decir que el Señor es un aguafiestas, ¿verdad? Porque pues el pueblo está alegre, porque ahora pues hay uno que está haciendo grandes obras, ahora el Señor pues está haciendo milagros, pero ahora el Señor viene y les da esa noticia. Y en realidad lo que el Señor les quiere decir con aquella noticia es que todos aquellos prodigios y señales anunciaban la necesidad de la cruz, pues la muestra más grande del amor de Dios, hermanos, es que nos dio a su único Hijo para que éste muriera por nosotros en la cruz. O sea, es importante entender, y el Evangelio de San Juan nos dice que el Señor nos amó hasta el extremo. O sea, en el extremo fue el poder dar su vida por nosotros. Pero esto, fíjese, nos deja a nosotros una enseñanza. Y es que en la vida cristiana van a haber momentos de alegría, van a haber momentos de gozo, van a haber momentos de mucha algarabía, pero esos momentos no están desconectados del martirio, ¿verdad? Pues recordemos que ese martirio es parte del trato de Dios con nosotros. Esta parte muchas veces hay personas que lo olvidan, ¿verdad? Porque queremos que en nuestra vida cristiana siempre vengan buenas noticias, queremos que siempre esté la bendición, queremos que siempre esté, obviamente, ese respaldo del Señor. Pero también como parte de la vida cristiana son, obviamente, las pruebas, son también las dificultades. Entonces, notemos, la gente seguía a Jesús por sus prodigios, admirados del poder de Dios. Pero Jesús les dijo a sus discípulos, fue a ellos que les anuncia que no se dejen llevar por el momento, que también iban a llegar momentos de dolor, pero que eso también era necesario, pues es en los momentos de dolor donde nos fortalecemos, hermanos. En esos momentos de dolor es donde se forma nuestra fe, nuestra esperanza en Dios. Es en la cruz donde se forma el carácter del cristiano, donde se forma la fidelidad a Dios. Esto nos debe de enseñar que el cristiano que no ha pasado por la cruz no es fiel a su palabra. En cierta ocasión recuerdo que escuché a un predicador y él decía que el cristiano o la vida cristiana es como la bolsita de té. Yo creo que todos en algún momento hemos visto, ¿verdad?, una bolsita de té, de cualquier sabor, hermanos. Al final eso es irrelevante. Pero usted creo que estará de acuerdo conmigo que para que esa bolsita de té pueda dar todo su sabor o pueda dar todo su aroma, ¿qué necesita? Necesita agua. Pero entre más caliente esté el agua, más rápido ese té o esa bolsita de té va a despedir su sabor.
Pues lo mismo sucede, hermanos, en nuestra comunión con Dios. Mire, nadie quiere tener dificultades, yo lo entiendo, pero debo decirle que las dificultades son necesarias, porque es en las dificultades, es en las pruebas, es ahí donde se forja, insisto, nuestro carácter, es ahí donde nos vamos fortaleciendo. Hoy en día a mucha gente le gusta que le prediquen el evangelio de la prosperidad, ¿verdad? Donde le dicen, sea feliz, sea alegre, gócese en el Señor, siembre para Dios, etcétera, etcétera. Y eso es lo que a la gente le gusta. Pero muy poco hablan de la cruz, ¿verdad? Y cuando le comienzan a hablar a las personas de la cruz, ya no les gusta a las personas que les hablen de la cruz. Muy poco hablan de negarse a sí mismo. Y el gran problema es que a mucha gente le gusta que se le predique solo cosas de victoria, ¿verdad? Que se les dé una charla para subir el ánimo, ¿verdad? Que se les dé una exhortación o por sobre todo una noticia de ese estilo. O sea, le gusta celebrar esos momentos, pero pasar por la crucifixión, pasar por el Viernes Santo, por el desierto, eso es lo que no le gusta. Porque sabemos que, por supuesto, no será fácil, pero es necesario, hermano. Es necesario para nuestra madurez espiritual. Mire, las pruebas son necesarias para nuestro crecimiento. Es como aquel niño que es muy consentido, ¿verdad?, por sus padres. Los papás le resuelven todo. Si llega un momento en que ese niño deberá de tomar sus propias decisiones, y como papá siempre estuvo ahí para ayudarle, pero ahora papá ya no está, ese niño no sabe qué hacer. Y es ahí donde se vuelve berrinchudo, ¿verdad? Se vuelve maleducado, caprichoso, etcétera, etcétera. Por eso, hermanos, nosotros alegrémonos por las maravillas del reino. Pero recuerde, siempre con los pies en la tierra. O sea, debemos nosotros de reconocer que Dios es fiel y qué bueno, qué hermoso, pues, que el Señor en su fidelidad está obrando. Qué hermoso que en su fidelidad nosotros ahora podemos ser testigos de su misericordia. Podemos ser testigos de esa obra de Dios. Mas, sin embargo, debemos de estar siempre con los pies en la tierra. Por eso dice el texto que ellos no entendían aquellas palabras y tenían miedo a preguntarle. Tenían miedo a aceptar que su maestro era el Cordero de Dios y como Cordero debía de morir. Tenían miedo a escuchar que el Señor les traía un evangelio desafiante todos los días. Pero así es hoy en día, fíjense, hermano. Muchos creyentes tienen miedo y mejor se conforman con las alegrías de este mundo, ¿verdad? Muchos dicen, no, es que mucho cuesta, cuando la palabra de Dios dice que debemos de perseverar en sus caminos, ¿verdad? Y no se trata, fíjese, que vivamos mal en esta vida, ¿verdad? Sino se trata que vivamos conscientes que el reino de Dios tiene exigencias.
exigencias que debo de cumplir para obtener la gloria de Dios. Por eso, hermanos, no se trata, insisto, que le vamos a huir al sufrimiento, no. Se trata que ese sufrimiento nos hará mejores cristianos, mejores hombres, mejores mujeres, porque el verdadero gozo no son las alegrías de este mundo, es el gozo del cielo. Por eso yo le animo para que hoy podamos nosotros comprender que aquel pueblo lamentablemente no entendió lo que Jesús estaba haciendo. Hoy en día para muchos tal vez será incomprensible, ¿verdad? Cuando se dan cuenta que para ser bendecidos tendrán que pasar por la prueba. Tal vez, hermano, usted que me escucha, tal vez esté pasando por una prueba ahorita. Y usted podrá decir, pero ¿por qué? ¿Qué es lo que el Señor pretende? ¿Cuál es el propósito de Dios? Etcétera, etcétera. Y yo le puedo decir, lo que el Señor pretende es que usted pueda crecer espiritualmente. Es que usted madure espiritualmente. Lo que el Señor pretende es que nos volvamos fuertes. Pero usted me dirá, pero ¿cómo yo me voy a volver fuerte si me siento débil? Pero es que en esa debilidad usted tiene que aprender a depender del Señor. Y es el Señor mismo el que le va a dar la fuerza. Entonces nos damos cuenta, hermanos, que claramente, como dice la palabra, era necesario que el Hijo del Hombre fuera entregado en manos de los pecadores. Oiga, era necesario. Hoy nosotros entonces nos alegramos porque podemos darnos cuenta cómo el Señor pues está obrando en nuestras vidas. Y está obrando en las obras que Él mismo nos permite que podamos presenciar. El Evangelio termina diciendo, ellos no entendían estas palabras, pues un velo les ocultaba su sentido. El velo del regocijo no les permitía ver el sacrificio y tenían miedo preguntarle. El velo del éxito tal vez no les permitía darse cuenta que tenían que estar todos los días humillados y postrados a los pies de la cruz. Así, hermano, yo quiero terminar este audio exhortándolo a usted. Dios ha sido bueno y misericordioso. El Señor nos ha permitido poder ver grandes maravillas que Él ha hecho y que seguirá haciendo. Y gloria a Dios porque tal vez hemos sido parte, ¿verdad? Porque hemos sido testigos, hemos recibido de Dios y qué bueno. Pero que esto no nos robe el gozo de seguir alabando y glorificando a Dios. Que esto no nos aleje de verdaderamente estar postrados a los pies de Cristo. No nos olvide o no nos olvidemos de que si queremos tener verdaderamente la gloria, la resurrección, tenemos que pasar por la cruz. Pedro, estando allá en el monte de la transfiguración, le dijo, Señor, qué bien se está aquí. Y yo le puedo decir, qué bien se está en la presencia de Dios. Pero dice el texto, no sabía lo que decía. ¿Y por qué no sabía lo que decía? Porque para estar ahí era necesario bajar e ir a la cruz. Para tener esa gloria del Señor, era necesario bajar e ir a negarse a sí mismo. Eso es lo que hoy el Señor también quiere de nosotros. Qué bien, hermano, se siente estar en la presencia de Dios. Pero es necesario también bajar e ir a la familia, al trabajo, a todos los lugares donde con quienes relacionamos, para poder dar testimonio de lo que el Señor ha hecho y seguirá haciendo en nuestras vidas.
Que Dios, hermanos, nos dé la fortaleza para dar testimonio de lo que Él es y de lo que Él está haciendo para la honra y gloria de su nombre. Que en este hermoso día sea Dios bendiciendo nuestras vidas. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.